¿Alguna vez has probado helados con sabores a comida? Si no lo has hecho, pues acompáñame, porque esta es mi primera vez probando los helados más raros de Lima. Muy bien amigos, estamos en un nuevo video y esta vez estamos en la heladería La Fiorentina aquí en Surquillo. Esta heladería es bastante famosa, bastante conocida, sobre todo porque tiene una cantidad bastante grande y amplia de sabores y además tiene estos sabores únicos. El día de hoy vamos a probar albahaca, vamos a probar ají amarillo y también vamos a probar kion o jengibre, como le dirían en alguno de sus países. Así que acompáñenme para poder disfrutar de la cantidad de helados que están aquí y también puedan conocer un poco de esta experiencia. Y vamos a probar ahora el helado de albahaca. Entonces este helado, ¿qué es la albahaca? La albahaca es como una plantita, es una verdura, es color verdosa. Es lo que vamos a probar aquí, así que vamos a ver qué tal. ¿Saben qué? Tiene un saborcito claramente a albahaca. Entonces, la albahaca es algo que normalmente nosotros usamos para especiar, para aromatizar las comidas. Al menos en mi caso es lo único en lo que lo he probado. La verdad es que es bastante interesante, así que sí les recomiendo que lo prueben. Es una experiencia pero única, honestamente. Vamos a ver qué opina nuestro camarógrafo. Me sabe como a un tallarín verde, pero dulce. Está muy dulce, pero está muy rico. Está rico, pero te deja la sensación de un tallarín verde en realidad, pero sí está rico. Bueno, ahora tenemos otro sabor de helado. El sabor que tengo ahora es kion. Para las personas que están en otros países, el kion también es conocido como jengibre. ¿Okay? Entonces, no es un sabor de repente para algunos otros países fuera de Perú, normalmente europeos o de repente Norteamérica, no sé. No es tan extraño la combinación de jengibre o el kion con algo dulce porque existen las galletas de jengibre, clásicas de Navidad y demás. Pero para nosotros aquí en Perú normalmente no combinamos el kion o el jengibre con algo dulce. A ver, déjenme probarlo una segunda vez porque de repente cambia el sabor. No. Es un sabor interesante. La primera no me gustó tanto. La segunda fue cambiando un poco ahora que ya es la tercera probada. Ya como que se va sintiendo más al postre. Me sabe como un trago. En la selva hay un trago que se llama jengibre chao y me sabe a eso, pero no. Tenemos otro sabor de helado y esta vez es ají. Ají le decimos aquí en Perú a lo que en algunos otros países le dicen chile de repente, ¿no? Es algo picante que normalmente lo utilizamos para cocinar, no para un postre, así que esto sí es bastante novedoso. Vamos a ver qué tal. A ver, después de haber probado este helado de ají amarillo, me deja sensaciones y sentimientos encontrados porque siento que estoy comiendo, aquí en Perú tenemos papa a la huancaína, siento que estoy comiendo la crema de la papa a la huancaína pero con dulce, como si le hubiese caído azúcar a la huancaína, ¿no? Es como curiosito. Pero sí es algo que de todas maneras recomiendo que puedan probar, es una experiencia y eso es algo importante, la vida es una, así que tienes que probar de todo un poco. Pero vamos a ver ahora qué opina mi cameraman. Me sabe como si fuera un tallarín saltado que se le hubiese puesto demasiado ají. Pero a ver, voy a probar otro. Me gusta. Me gusta. Sí. Me gusta este mucho más que el anterior, que el kion. No sé, obviamente no pica, pero se siente como la huancaína, pero está muy rico, está rico.
¿Cómo están? Continuamos aquí en la heladería La Fiorentina y tengo el honor de poder estar con Zaida Ortega de Casaza, gerente general de La Fiorentina, ¿verdad? La verdad, mi esposo es el dueño, pero yo soy la jefa. Muy bien, como tiene que ser, como tiene que ser. Aquí estamos con Zaida. Zaida, es un honor para mí poder conocerla. No, Había investigado bastante de la heladería, pero quisiera que de repente usted nos pueda contar un poco de cómo ha sido este sueño de poder crear esta heladería y que ahora sea tan famosa. Claro, el sueño ha sido de mi esposo desde que tenía 15 años. Sus papás venidos de Italia tenían una panadería y ahí sus mamás y helados. Entonces él dijo, cuando yo sea grande voy a hacer heladería. Nos hemos preparado más de 6 años. Prepara acá, prepara allá, prepara acá, hasta comprarlos todo el instrumental italiano. Y él ha ido probando, descartando, aceptando, descartando, hasta que ha logrado helados que son raros, como la albahaca, el pion, el ají y cosas. Después tenemos toda la rama de helados que la gente siempre quiere, ¿no? La fresa, el chocolate, frambuesa, el limón, helado sin leche para los que sufren de la lactosa y una serie de cosas así, ¿no? Sí. Ese ha sido el sueño de La Fiorentina, que ya tenemos 16 años. Este es un sueño de mi esposo, él se siente contento, que los clientes se vayan agradecidos y contentos. Qué bonito escuchar eso y la verdad es que para mí ha sido un placer poder venir, probar estos sabores. Efectivamente hay una cantidad de sabores bastante grande, pistacho, muchos sabores. Tenemos en relación 62 sabores, ¡Wow! pero en vitrina 36. Y ya que hablamos de los sabores que tienen, doña Zaida nos invitó a su centro de operaciones para contarnos cómo es que estos sabores nacen. El helado se empieza a hacer aquí. Aquí se echa la leche, la crema de leche. Nosotros usamos azúcar invertida, líquida, para que nuestro helado salga cremoso. Acá se empieza a hacer, eso se deja esterilizando, un idioma más sencillo para que la gente entienda. Se esteriliza acá todos los líquidos. Una vez esterilizado, el maestro heladero saca una porción acá pone el balde con el líquido, le pone la fruta que vamos a hacer, llámese lujma, llámese chirimoya o alábaro, leche, lo licúa y se mete a esta máquina de acá. Se cierra la máquina, se prende y en 10 minutos salen 2 vascas de helado. Los helados de agua hacemos con un molino especial, el licoidal. Con este hacemos. Ahí molemos la fruta. Y es así, como entre máquinas, ingredientes y procesos, entendimos que estos helados no nacen de lo común, sino de la experimentación y la pasión por crear algo diferente. Más que una visita, fue una experiencia que nos permitió ver el alma de La Fiorentina. Muy bien, entonces ya saben, es importante que puedan darse la chance de venir para acá y probar no solamente esos helados que hemos probado hoy, sino la cantidad de helados que hay. Hoy día hemos tenido el gusto de poder estar aquí conversando con la cabeza probablemente de todo este negocio, la jefa, quien manda y quien ordena que todo funcione de manera correcta. Muchísimas gracias, que tenga un bonito día. Muy amable, muchas gracias. Y después de probar sabores que nunca imaginé, me quedo con algo aún más importante que el helado: la increíble amabilidad de sus propietarios, que desde el primer momento te hacen sentir como en casa. Y no solo ellos, todo el equipo tiene un trato que realmente se siente cercano. La Fiorentina abre de martes a domingo de 11 de la mañana a 6:30 de la tarde, incluyendo feriados. Así que ya sabes cuándo venir a vivir esta experiencia, donde lo que más sorprende es que cada sabor, por más extraño que suene, simplemente funciona. Y los dejo con doña Zaida y la rosa que le trajo don Carlos. Y es ahí donde entiendes que este lugar no solo está hecho de ingredientes, sino de cariño, dedicación y amor.